Muy bien, para quienes nos están mirando en vivo, sepan que pasaron 13 minutos de las 15 horas. Para quienes nos están mirando en diferido, no puedo anticiparles la hora que es, pero no es lo más importante. Lo que sí es importante es que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada del día de hoy, la compañera Graciela Camaño. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo te juro que no soy periodista. Bueno, haces periodismo. Bueno, algo parecido, algo parecido. O comunicación. Comunicación sí, comunicación sí. Graciela, tuviste una larga trayectoria en el Congreso, fuiste, si no me equivoco, 8 veces legisladora y por primera vez el año pasado, bueno, por primera vez no, pero el año pasado decidiste no renovar y transitar este momento político como una ciudadana más. ¿Cómo lo estás viviendo? Primero desde lo personal, después desde lo político. A mí se me mezclaron varias cosas. Se me mezcló el final de mi mamá con 90 años y bueno, y la necesidad de cuidarla. Y se me mezcló también ver la política como con demasiada confusión. Y eso a mí me animó a tratar de no presentarme, de no participar en la elección del año pasado. Y bueno, hoy tengo la suerte de estar mirando de afuera y no tener la responsabilidad de poner el dedo, que parece una pavada, pero es una enorme responsabilidad en la que influyen muchas cosas y es muy difícil muchas veces mantener la dignidad, ¿no? Así que, de alguna manera, bendigo no estar en esta instancia adentro del Congreso. ¿No hay momentos de la semana, de la discusión pública, que te arrepientas, que te den ganas, que escuchás a algún diputado decir alguna pavada o alguna genialidad y que te gustaría estar ahí? No. Genialidades hace rato que no se escucha. Pero no. Honestamente creo que es un buen lugar, el lugar del ciudadano común, en esta coyuntura tan confusa de la política, ¿no? Es la segunda vez ya que mencionas la palabra, te van a acomodar un poco el micrófono. Dijiste que estabas analizando con confusión la política argentina o que la estabas viendo con confusión la política argentina. ¿A qué te referís exactamente? ¿Qué es lo que te confunde? Yo creo que hay una gran transformación que no es algo que hayamos inventado los argentinos, que esa transformación es totalmente desafiante para el sistema político que nosotros tenemos, que es un sistema de representación y que es muy difícil entender al ciudadano hoy, porque tiene otras metodologías de comunicación, de información, y eso hace de que no haya claridad a la hora de saber qué es lo que está pasando. No alcanza con la militancia del territorio. Claro. Y la militancia del territorio es algo que la política en líneas generales la abandonó. Vos fíjate que la militancia del territorio consiste en ir a algún lugar, sacarte la foto y postearla. Entonces lo importante es el posteo, lo importante son las redes. Porque se supone que toda la civilidad pasa por ahí. Bueno, no pasa toda la civilidad. Y hay un nivel muy grande de desinformación. La sociedad tiene un nivel muy grande de desinformación. Ahora, creo que logro interpretar la confusión, porque por un lado señalás que no toda la civilidad pasa por ahí, coincido, pero por otro lado pareciera que, como vos decís, si no comprendemos ese universo, nos cuesta interpretar esta forma de vínculos sociales, de comunicar incluso la política. Estamos en un lugar, porque pareciera que ellos sí lo entendieron, ¿no? Sí, pero no es la mayoría de la sociedad. A mí me parece que la política en la Argentina se comió la mague y pagó la factura. ¿Viste como dicen en el barrio? Te picaron el ticket. Y el otro sector, digamos, el sector ese de las redes, era el más grande, el más importante. Entonces, bueno, ganó una elección. Ves ahora en la práctica cómo te saltan las dificultades, las confusiones, la filibustería, porque son muy filibusteros. Y todo lo que nos está pasando los argentinos, ¿no? Que para el que no está, para el que no atiende la realidad, para el que no está constantemente, hay una gran confusión.
¿Cómo estás viendo estos primeros 6 meses del gobierno de Milei? ¿Ya se puede sacar algún tipo de conclusión? ¿Qué balance haces de esta gestión? Mira, claramente es un gobierno que nació de la calentura de la gente por todo un proceso. Argentina hace 3 presidentes que no crece. Este sería el 4º presidente si seguimos con la batalla contra la inflación y contra eso solo. Y el no crecimiento genera pobreza. Y la pobreza te genera inequidades, te genera falta de comprensiones, te genera una desculturización, una deseducación, te genera inseguridades. Y nosotros llegamos a un nivel de pobreza abrumador en el que parecía que nadie se daba cuenta. La realidad es que cuando vos mirás los últimos 2 gobiernos, con una estructura política de 21 ministerios, frente a una Argentina prácticamente con un 40% sostenido de pobreza, decís dónde estaba la cabeza. Entonces apareció el primero que gritó de manera diferente y más fuerte y la gente lo escuchó. ¿Lo viste venir vos, Graciela? Yo sí lo vi venir. Yo sí lo vi venir. Y se los dije muchas veces a mis colegas en el recinto. Ojo con este. No, que se habían comido la alfombra roja, porque el problema no es él, el problema es que la política siga sin entender lo que pasó y siga sin asumir las responsabilidades. Vos fijate el caso de Cambiemos, ¿no? Yo tenía a la izquierda el peronismo kirchnerista y a la derecha tenía Cambiemos. Sí. ¿No? El peronismo kirchnerista gobierno, parecía que todo estaba bien. Y Cambiemos, trabajando con un nivel de suficiencia, porque creían que ya ganaban. Claro. O sea, ellos estaban nada más que descontando los días para hacerse del poder y cambiar. Y atrás estaban 2. 2, que uno no hablaba, porque en realidad la que generaba todo el vínculo con la Cámara era Victoria Villarruel, y que estaba haciendo de las suyas por otro lado y generándose el número necesario, justo necesario, para estar en el cuadro. Y una vez que estuvo en el cuadro, y la gente miraba y, bueno, quizás con esta locura asuma un cambio que es el que necesitamos. Y aún hoy la gente mantiene esa esperanza, a pesar del desastre que se ve en 6 meses. O sea, vos me preguntaste qué veo en 6 meses. Veo un presidente que nunca quiso ser presidente, nunca creyó que fuera presidente, que no le interesa ser presidente y que no sabe conducir. Estos procesos se conducen. O sea, aún el más ineficiente de nuestros presidentes, y algunos tuvimos, condujeron el proceso. A los sopapos, mal, bien, con los parientes, como vos quieras. Pero lo condujeron. Uno no terminó, el otro terminó. Este hombre no conduce y no le interesa conducir. Por eso tampoco le interesa que aquellos que tenemos más información, que estamos más cerca de la información, nos asombre y nos escandalice, que él ande creyendo que traer inversiones es abrazarse con los chicos que van a rendir cuentas al Congreso de los Estados Unidos por las cosas que hacen en las redes. O sea, esas personas les parece a él que son interesantes como futuros inversionistas de la Argentina. Y va a recibir su medalla y hace sus discursos y cree que es el dirigente político más importante del mundo. Lo dice incluso. Pero no sabe que el político es un inquilino del poder, que no trasciende. Trascienden los guerreros en la historia. Los políticos difícilmente trasciendan. Graciela, a este gobierno le gusta mucho espejarse en el menemismo, ¿no? Políticamente, estéticamente, culturalmente, incluso hasta de más, ¿no? Pareciera como que les quede un poco grande porque Menem gobernó 10 años en la Argentina y, como vos señalás, conducía no solamente al peronismo, sino a la Argentina. ¿Qué ves en esa comparación que hace Milei y los libertarios con el menemismo? No, yo creo que hoy se va a hacer el menemismo y dentro de, no sé, cuando le convenga va a ser otro. ¿No? Si se tiene que comparar con el Perón del 45, del 42 se va a comparar,
Creo que además es un tipo sumamente versátil. Hoy te puede decir una cosa, mañana te dice otra. Por eso también es difícil discutirle. ¿A quién le discutís? Claro. Estás discutiendo a un meme que no tiene ningún prurito en cambiar de discurso. No tiene nada que ver con Menem. Menem era un tipo empoderado y la transformación que hizo Menem no la hizo bajo ningún punto de vista con una imposición y una carencia de conocimiento respecto de dónde venía o a quién respondía. O sea, a ver, Menem se hace cargo del gobierno en el mes de julio, por lo tanto de julio a diciembre no tenía Cámara, y quizás lo que deba hacer Milei es tomar una lección de política y mirar qué hizo Menem para en ese periodo de 6 meses consolidar las leyes más importantes que después le permitieron a él hacer todas las transformaciones. ¿Y qué hizo el Que turco no ahí? las votó el peronismo, la votó el radicalismo. ¿Entendés? Entonces, las dos grandes leyes de reforma del Estado con las que después siguió trabajando Menem se votaron en ese periodo. Claro. Quizás el presidente debería mirar a ver qué es lo que hizo en ese momento. Habló políticamente, eso fue Claro. lo que hizo. Acordó. Y acordó sin culpa. Este hombre parece ser que el acuerdo político es la cosa más espantosa. Sí. Bueno, sí, para él lo es y lo dice y así consiguió sus votos. Entonces, hace acuerdos, porque evidentemente los hace, pero los mantiene en el oscuro rincón de las cosas que no se dicen. Acuerdos que no le van bien. Vos fíjate el acuerdo que hace para obtener la primera ley, que es la que le va a permitir seguramente, según lo que él dice, hacer la gran transformación. Que todo el mundo duda de eso, porque si no, la ley ya estaría afuera. Totalmente. Nadie la conocía. La discusión la hizo espantosamente mal. Fue y discutió en la Cámara de Diputados suponiendo que los senadores no existían y mientras tanto a los senadores los trataba de rata y criticaba que se pusieran un sueldo. Y resulta que ahora vos te enterás de que hay una maniobra con organismos internacionales para tener sobresueldos el Poder Ejecutivo. Entonces vos decís, ¿cómo es esto? Pareciera que él confunde menos Estado con menos política, ¿no? Sí, en realidad de Menem lo que le copió por ahora es el escándalo más grande. Menem tuvo un gran escándalo que fue el de Granillo Campo y los sobresueldos. Y esto que está pasando, que según quien lo lea, y ahí los kirchneristas son bastante pavotes. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque lo que están leyendo es el tema de las cajas que estaban ahí. Eso es a lo sumo incompetencia. Pero el problema serio, indudablemente, que sale de este affair, es el tema de los sobresueldos. Es el tema de un acuerdo que hicieron con un organismo internacional, con lo cual generaron sobresueldos. Y no solamente aparentemente generaron sobresueldos, digo aparentemente porque soy abogada y no puedo afirmar como afirman algunos, pero aparentemente estos sobresueldos formaban una caja del estilo Chocolate Rigo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, oye, ¿de qué te admiras de la casta? O sea, vos decís que tributaban a algún lado esos sobresueldos. Aparentemente, por la denuncia que se hacen entre ellos y toda esta cosa tan extraña que está ocurriendo en esta última semana. Supongo, acá hablamos mucho, por ejemplo, pasan intendentes o exintendentes y nos da la sensación que aquel que alguna vez fue intendente siempre termina mirando la política de esa manera. Te lo pregunto porque supongo que cuando ves la discusión por la ley bases, no la ves como la veo yo, como la ve un ciudadano común, digamos, te habrán quedado en tu forma de interpretar la política. ¿Cómo estás viendo la discusión en torno a la ley bases que se está dando? Y no es porque ellos tengan 20 diputados o 10 senadores. Es porque no hay una estrategia política. Es todo táctico lo que hacen. Entonces se fueron, acordaron los números como una cosa y esta es la diferencia, ¿no? Es como una transacción mercantil sin poner ningún tipo de connotación. En diputados. Y después encontraron que no tenían el número en el Senado.
Entonces van al Senado y transaccionan en el Senado. ¿Y después qué van a hacer? Vienen a diputados y transaccionan en diputados y si Es como un almacén. Por eso te digo que es mercantil. O sea, no hay estrategia política, no hay alguien que esté pensando la estrategia legislativa. Jamás vos podés ir a plantear a la sociedad una transformación de la envergadura de la que él pretende plantear sin hacer un acuerdo. O sea, el problema de él fue que puso el escenario, puso la fecha de la fiestita y resulta que no tenía la novia vestida. ¿Me entendés? Vos tenés que primero... Compró la torta, todo, el traje. Tenés que primero hablar con los responsables, tener un contexto de diálogo, que indudablemente en el Senado lo tuvo profundamente. Cuando vos mirás las transferencias a las provincias, ahí te das cuenta de que hubo una gran negociación. Claro. Y está bien, no está mal. No está mal. Eso es la democracia. Eso es la democracia. Un Congreso fuerte en el cual se le pueda poner los límites al presidente de la nación, que no es el dueño del poder. Es un inquilino por 4 años solamente de la gestión. Claro. Ahora, todo eso está mal visto ahora, ¿viste? Incluso por parte de este gobierno, como que el acuerdo político, la negociación, las discusiones de palacio, si se quiere, están vistas como todos son vicios de casta, ¿no? Desprecian mucho. Caen en los vicios de la casta. Y lamentablemente estás viendo que están cayendo en los peores vicios de la casta. Esto de los sobresueldos son los peores vicios de una casta que, como no tiene respuesta política y social, económica para la sociedad, está en la componenda para cobrar su sueldo. Los países en los cuales las economías funcionan, no hay tanta pobreza, hay generación de puestos de trabajo, hay inversiones, no tienen necesidad de andar arrastrándose con un sueldo miserable que no les alcanza ni para venir a Buenos Aires a los diputados del interior. ¿Entendés? No es así. ¿Te parece raro, te llama la atención que haya legisladores que se manifiestan tan fervientemente en contra, sin embargo voten a favor? Lo que pasa es que la discusión parlamentaria es una discusión muy jodida que la sociedad nunca la va a poder entender. Es una discusión en la que vos tenés varias opciones. O sea, vos no es que tenés que ir y decir sí o no. Vos podés votar en general, podés votar en particular en contra. O sea, podés hacer una serie de cosas que a los ojos de la sociedad aparecen como el sí o el no. Bueno, a veces algunos se gastan tratando de explicar y de parecer buenos, y lo que hay que hacer es ser correctos. O sea, si vos ideológicamente estás en un lugar en donde vos creés que tiene que haber una reforma del Estado, donde vos creés que tienen que haber reformas profundas, y creés que la persona que tenés gobernando es la persona idónea, bueno, hay cosas que vos votás a favor, pero tenés que ir y votarlas a cara descubierta, digamos, defendiendo o en contra. Lo que pasa es que en este país también lo que vos vas a encontrar es que es tan fácil desdecirse, tan fácil decir blanco, mañana decir negro. Es barato, ¿no? Sí, a nadie se le cae ningún anillo, ni se le cae la cara de vergüenza. Ver los dirigentes que se reputean y se dicen cosas escandalosas y después al rato están juntos y están como... Es una gran persona la que está al lado. Y esto, bueno, también es lo que desacredita la acción política. Graciela, sos especialista en derecho ambiental. Uno de los temas que suelen surgir como debate vinculado a esta cuestión es la tensión o la aparente tensión o eventual tensión entre el desarrollo y la protección ambiental. ¿Ves presente esta discusión en la ley bases? ¿Cómo abordás? Mira, para hablar de ambiente te voy a decir algo que mi hija, cuando me escucha, me quiere matar.
¿Qué edad tiene tu hija? No, mi hija es una señora que también tiene mucha relación con el tema ambiental y con mucha más capacidad que yo. Este presidente es el que más ha colaborado a que cuando tengamos la COP, la reunión de las partes por el cambio climático, Argentina pueda presentar la menor cantidad de emisiones. Porque las fábricas no producen. Todo parado. Pero no era la idea, ¿no? Repudiando la Agenda 2030, se ha convertido en más ambientalista que AMLO. Excelente. Metió las tarifas, sacó los subsidios. Excelente. No contamina una fábrica en la Argentina. No contamina nada. Es un gran ambientalista. Y ahí es donde te digo, es un gran fabulador, porque de chamullo es de terror. Claro. Yo te juro que no soy periodista, Graciela, pero si esta nota tuviera que tener un título es Milei es un gran ambientalista. Total. Es una discusión que genera, es un debate que me parece interesante, incluso al interior del peronismo. No, para el peronismo tiene que hacer ahí un acto de constricción, porque el peronismo no es ambientalista. Yo a veces los escucho a los muchachos hablar de los recursos naturales y qué sé yo, y la realidad es que nosotros hemos hecho un zafarrancho espantoso en materia ambiental. Nosotros hoy tenemos el 72% de nuestro país desertificado. Nosotros hoy tenemos la cordillera hecha un queso gruyère. Nosotros tenemos poblaciones que están infectadas por los agroquímicos y tenemos juicios a raíz de eso. Pero cuando decís el peronismo no es ambientalista, ¿te referís en términos doctrinarios? No. En términos prácticos. Perón fue el que primero la vio. Perón la vio antes que cualquiera. Sí, Ya en la década del 70 se tomó el atrevimiento desde su exilio de convocar a los presidentes del mundo a que había que hacer una gran cumbre para definir la cuestión del ambiente. Y en 1972 se convoca a la reunión de Estocolmo, que es el paso iniciático en materia ambiental. Perón tenía claro qué eran los recursos naturales, bienes naturales, le decía él, y de hecho por eso los bienes naturales le pertenecían a la nación en la Constitución del 49. Claro, no a las provincias como hoy. No. Perón en la Constitución del 49 a los bienes naturales los puso bajo la responsabilidad para sostener la soberanía y la nación de la nación. ¿Y eso fue una prenda de negociación en la Constitución del 94? No, la Constitución del 94 es una vergüenza, porque la Constitución del 94 ni siquiera menciona la reforma del 49. Uh-huh. Los peronistas se comieron, pregonan peronismo, pero se comieron la Constitución del 49 en el 94. La desconocieron. No obstante lo cual, el 41 de nuestra Constitución del 94 es un gran artículo. ¿Cuál es el 41? Perdón la ignorancia. El 41 es el que te dice a vos, ciudadano argentino, que tenés el deber de cuidar el ambiente. Es uno de los deberes explícitos. Después hay otros, como el deber de votar. Pero uno de los deberes explícitos es el de cuidar el ambiente. Y el otro deber explícito es el deber de defender a la patria. Son los dos explícitos de la Constitución. Después la reforma del 94 también hace algo muy sabio, que es la posibilidad de que la comunidad litigue en el 43. Bueno, la otra reforma es que le otorga ya constitucionalmente la jurisdicción de los bienes a las provincias. Uh-huh. Entonces, en materia ambiental, lo que vos haces a nivel nacional es una legislación que se denomina de presupuestos mínimos. Esos presupuestos mínimos son los que hacen que todas las provincias tengan un piso de cuidado ambiental, de ahí para arriba. Vos no podés hacer dumping ambiental si tenés todas las leyes en materia de presupuesto. El problema es que no están todas las leyes. Claro. Por ejemplo, no tenemos una ley de presupuestos mínimos de humedales, que fue la gran decepción y en donde el peronismo tiene la responsabilidad, porque había un gobernador que no era peronista y el resto sí eran peronistas,
que estaban empezando a explotar el litio y los salares son humedales. Entonces no quisieron saber nada con la idea de que tengamos una ley de presupuestos mínimos. El que no era peronista era Morales. Exacto, y los peronistas son de las otras provincias, que son como 5 o 6 provincias. Claro. Después tenés también que en alguna época los que hacían hocicar la ley de humedales en la Cámara de Diputados eran las provincias hidrocarburíferas. Entonces, mientras tenemos el poder, no tenemos problemas con el extractivismo. Cuando nos vamos del poder, queremos que el extractivismo es lo peor que hay. No, mira, se puede producir con todos los recursos naturales, pero se debe producir con los costos de cuidar el ambiente. Claro. Ese es el tema. Y nuestros países, lamentablemente, los países de América Latina, salvo honrosas excepciones, en ese sentido, el cuidado ambiental lo paga la corrupción. O sea, el cuidado ambiental paga al funcionario corrupto. Bueno, hay países como, por ejemplo... Eso sería, por ejemplo, no hagas los estudios necesarios y llévate un... No te los miro correctamente. Claro. No te los miro con coimas, digamos. Totalmente. ¿O vos cómo crees que se está resolviendo el litio en el norte? ¿Cómo te imaginas que se resuelve que haya algunos emprendimientos de litios en donde las poblaciones originarias, que en los tratados internacionales está establecidos que deben ser consultadas y deben ser tenidas en cuenta, estén litigando en la Corte Suprema de Justicia porque tienen problemas de que le avasallan los territorios? Y ellos que hacen una minería artesanal se encuentran con esos grandes emprendimientos que le están chupando todo el agua. Lo mismo va a pasar con el cobre. Ahora, ¿cómo se hace, Graciela, para dar esta discusión, para dotarla de sentido político? Porque hay algunos sectores del peronismo, y no solamente del peronismo, que le bajan mucho el precio a la agenda ambiental, le asignan un carácter como medio hippie, como medio antidesarrollo. Y también pasa del otro lado un poco que a todo proyecto que busque explorar o explotar recursos naturales parece que estamos destruyendo el planeta y la patria. ¿Cómo se da? Te pones en el medio pensando lo siguiente. Nosotros tenemos avances científicos impresionantes. Los últimos 20, 30 años el mundo se ha dotado de tecnología para mirar lo que pasa en la Tierra desde miles de kilómetros afuera. Entonces, hoy los compromisos en materia de ciencia son impresionantes y el mundo de la ciencia está totalmente abocado a lo que está vinculado con el cuidado de la naturaleza, ya sea a través de lo que es el cambio climático, ya sea a través de lo que es la conservación, ya sea a través de lo que son los océanos, etcétera. O sea, porque el tema ambiental no es un solo tema, lo que son los bosques, tenés cientos de temas que se conjugan en cómo vamos a consumir y cómo vamos a producir. El quid de la cuestión está ahí. Está absolutamente comprobado que desde el momento en que el humano empezó a industrializarse, o sea, empezaron a salir humo de las chimeneas, el proceso de aceleración de los cambios en el clima y de la profundización de los eventos climáticos están vinculados con el fenómeno de los gases de efecto invernadero que el humano arroja para arriba y por toda la basura, plásticos, etcétera, que le está arrojando a los océanos. Entonces, el contaminador es el humano. El humano lo que tiene que hacer, por supuesto, es hacer un proceso de aprendizaje que le permita producir, previniendo todo aquello que sea nefasto para el ambiente y tomando todas las medidas necesarias para que frente al episodio estén las medidas que lo resuelvan. Claro. Vos no te podés ir a sacar minerales de la montaña, porque la montaña es un territorio que tiene una altísima sensibilidad
En la montaña nosotros tenemos 25 volcanes, por ejemplo, tenemos todos los glaciares en la punta, o sea, tenemos todo un proceso tectónico que está continuamente en movimiento, y vos cuando sacás los desperdicios de las mineras tenés que tener rápidamente un proceso que las lleve a que no sean un material contaminante, no solo por lo que pasa ahí en ese momento, sino porque estás en la montaña, todo lo que está ahí arriba va a bajar. El tema es que tenés que producir pensando en el costo ambiental. O sea, es un poco más caro seguramente. Exactamente. Claro. Esto ocurre en todos los países. Un poco más caro, pero sostenible en el tiempo. Pero te va a permitir que nosotros, la especie humana, porque también hay cosas que son muy graciosas en las pavadas que a veces se dicen, ¿no? Esto de que nosotros les vamos a hacer un favor al planeta. Mirá, el planeta está vivo desde hace 450 millones de años. No nos necesita, decís. No nos necesita a nosotros. Lo que necesitamos del planeta somos nosotros. Los que necesitamos de este ambiente, porque es en el que nosotros salimos a la vida. Nosotros vinimos hace poquito. Nada, sí, muy poquito. En la vida del planeta vinimos hace poquito. Nada. Entonces, si queremos seguir acá, porque lo otro que pasa... Es que ya están buscando... No, que todas las especies se extinguen, con lo cual nosotros vamos a ir a un proceso de extinción más rápido. ¿Me entendés? Y acá sucede algo con el tema de los episodios ambientales y de todo lo que vemos todo el tiempo ahora que la tecnología nos permite ver. Vos fijate el tipo de poblaciones que caen. No caen los castillos. No caen las grandes construcciones de los señores con dinero. Caen los lugares donde viven los pueblos. O sea, cuando un río se inunda, cuando hay un terremoto, cuando la lluvia se excede, cuando la sequía se excede, lo que mueren son las poblaciones que viven en esos lugares. Entonces, ese es un tema que a los que creemos firmemente y nos importa un cuerno lo que diga la moda del mileísmo, es muy cara nuestro sentimiento. Nosotros somos fundamentalmente humanistas. O sea, si hay un movimiento, un partido, no un partido, yo soy antipartido, un movimiento en nuestro país que tenga las características humanistas, es nuestro pensamiento, el que elaboró el general Juan Domingo Perón, que lo hizo a imagen y semejanza de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, si sos peronista, tenés que pensar por varios motivos en el tema ambiental. Hace poquito escuchaba, es una genia, hizo un montón de trabajos, y hizo una conferencia con una persona, una mujer, que planteó un paradigma impresionante, ¿no? Estaba haciendo su conferencia y dice, ¿cuántos de ustedes se suben a un avión que tiene entre un 90 y un 95% de posibilidades de estrellarse? Seguramente ninguno. Es más, estarían todos saliendo corriendo del aeropuerto. Bueno, esto es lo que nos está pasando. O sea, lo que logró demostrarnos es que el proceso de cambio climático que genera ciclos climáticos muy perjudiciales para la naturaleza, pero fundamentalmente para la especie humana, nos tiene subiéndonos en un avión 90% de posibilidades de caerse. Si no entendemos esto, mirá. Y no hay aeropuerto del cual escapar tampoco. No podemos dónde ir. Che, me interesa esto que dijiste, soy antipartido, pero antes te quiero hacer una pregunta, la última vinculada con este tema. ¿Qué pensás del RIGI? ¿Qué opinión tenés del RIGI que tantos debates está suscitando en el Congreso? Menos mal que estar en el Congreso, ¿te das cuenta? ¿Por qué? ¿Qué hubieras votado? No, ahí hay todo un tema. En realidad lo que se está tratando es de establecer un régimen para que haya inversión. Y nosotros a veces discutimos como en el siglo XX y creemos que seguimos siendo el país que éramos. Y no nos ponemos a mirar en el país en estado de miseria que tenemos.
Un país que viene con una conducta que hace que en el mundo nadie quiera venir acá. O sea, nosotros nos creímos que éramos los dueños de los recursos naturales, teníamos todo, no teníamos todo. Somos un país que además está lejos de... Con lo cual, además los otros se subieron al tren de la modernidad antes que nosotros. Brasil está marchando a miles de kilómetros de distancia de nosotros, hasta los países que están a nuestros alrededores. Chile es una franjita, está años luz de nosotros en materia de comercialización, en materia de posibilidades de inversiones, etc. Nosotros estamos muy mal. Yo no creo que haya que denostar de una, esto es para venir a llevarse, no creo que haya que denostar de una. Creo que se lo puede perfeccionar. Tengo entendido que los senadores le metieron mano. Los gobernadores no son estúpidos. Los gobernadores además están cerca de sus poblaciones y supongo que deben haber hecho todo lo que corresponde para que lo que se vaya a hacer se haga bien. Por lo pronto hay algo que es interesante, que es parte de la negociación y me parece que es lo más importante que han conseguido los gobernadores en todo este ida y vuelta que han hecho con el gobierno nacional, que es la posibilidad de que los cánones en materia minera dejen de ser los miserables 3% que establecieron en la década del 90 para darle 30 años sin impuestos. Claro. Y lo subieron al 5%. Esto se podría haber hecho antes. Por eso te dije lo primero, que el peronismo en eso tiene deuda. Somos un poco caretas. Totalmente. A ver, vos venís ahora a darte cuenta que la minería es un régimen durante... ¿Y qué hiciste, hermano? Estuviste 20 años gobernando. ¿Por qué no lo resolviste? Si todos sabíamos que se llevaban todo, que ni siquiera declaraban, no, ni siquiera se los inspecciona, o sea, declaran, te dicen que se llevan tal cosa. En la lumbrera se estuvieron llevando oro y nadie se daba cuenta. Todo el mundo miraba para otro lado. Y ahí quedó el agujero en el medio de la montaña sin siquiera cerrar. Los tipos se fueron en el 2017. ¿Me entendés? O sea, ¿de qué me hablas cuando querés venir a entrar en la discusión? Traeme un programa en donde me digas que si se te toca volver, a ver qué es lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer en serio? Eso del 5 del canon me parece que está... porque era la gran excusa para que los gobernadores no hagan nada a veces, en algunos casos. En el caso de la lumbrera, por ejemplo, donde se hizo un desastre ambiental. Y después, no sé, habrá que ver cómo sigue. Yo, para mí, de todo ese fangote de ley, lo que más ruido me hace realmente es la delegación de facultades. ¿A quién le estamos delegando las facultades? Después el resto me parece que hay que dejar que camine, ¿viste? Lo importante sería que no tenga facultades delegadas, porque entonces el Congreso le puede poner límites. Claro. Hoy vivimos un momento distinto, el Congreso tiene incidencia. Quizás lo interesante sería que los diputados se den cuenta de que esto es así y que se sienten también a tratar de sacar la Argentina adelante. Porque el problema es que en el medio de todas estas discusiones están los argentinos. Graciela, me surgen 1000 preguntas, la verdad, para hacerte. Soy antipartido, dijiste. ¿Por qué? Porque no me gusta la disciplina partidaria, porque siempre fue nefasta. Yo durante los primeros 4 años del menemismo llegué por el Partido Justicialista, obviamente, un partido justicialista que tenía mucha vida. Después el Partido Justicialista perdió vida. Vida interna partidaria, decís. Totalmente. Discusiones, congresos. Totalmente, eso es un problema serio. El peronismo perdió totalmente la vida partidaria. Antes había vida partidaria.
Pareciera que todos los partidos perdieron vida un poco. No me interesan los otros, pero digo, creo que es un fenómeno... Y vos fíjate cuál es la ironía de eso. Que nosotros tenemos en la reforma del 94 incorporado los partidos políticos. Claro. O sea, en el 94, cuando se hace la reforma, se advierte de la importancia de los partidos políticos. Y de hecho, es donde también se empieza a establecer el tema de la mujer participando, ¿no? Los partidos con la obligación de participación femenina, bla, bla. Eso fue en el 94 y se liquidaron todos los partidos, sí, es cierto. Y se empiezan a hacer estas alianzas gubernamentales. Sí, rarísimas. Un fracaso. Sí. O sea, vos fíjate que la primera alianza gubernamental que no fue... A ver, el peronismo fue frentista toda la vida. Sí. El general Perón hacía frentes y de hecho el general Perón, su primer gobierno, no lo hizo con el peronismo, lo hizo con otro partido. Pero el primer gobierno del 83 para acá, que es una juntada, como yo le digo, un conglomerado, es el de la Rúa. Claro, terminó pésimo la alianza. Terminó mal y lo salva el partidismo. Claro. Lo salva el Partido Justicialista y el Partido Radical. Acá le quieren hacer aparecer al peronismo como golpista en esa circunstancia, pero lo que no se dice cuando se dice que el peronismo tomó las riendas del poder son varias cosas. Primero, que las tomó porque lo eligió el Congreso. Y segundo, hubo un acuerdo político entre Duhalde y Alfonsín, y de hecho el gabinete de Duhalde era un gabinete bipartidario. Claro. O sea, a 2001 tuvo salida porque hubo una decisión política de una salida institucional, no todas estas estupideces que a veces tenés que escuchar de gente que solamente tiene micrófono. No, y todo eso se perdió. Todo eso se perdió. El partido te sirve para que te quieran aplicar la disciplina partidaria. A mí me costó mucho en esos primeros 4 años porque yo tenía posiciones contrarias respecto a algunas cosas. Lo que más drama me ocasionó fue el tema de YPF y el tema de los cielos continentales. Cuando yo me opuse en la Comisión de Relaciones Exteriores a la poligonal que había hecho el canciller Lima y su par chileno, era el número que se necesitaba para que el tema no salga. Imaginá, yo tenía que hacer lo que el partido me decía, porque ¿de quién era la banca? Era del partido, claro, no era mía. Claro. Cristina tuvo problemas similares, ¿no? No. ¿No? ¿No tuvo problemas con la disciplina partidaria durante el menemismo? No, Cristina tuvo en el segundo gobierno, porque no te olvides que en el primer gobierno ella fue legisladora provincial. Uh-huh. En el segundo gobierno de Menem, sí, hacia el final, me parece en los últimos 2 años o algo así, creo, no estoy segura. La echan del bloque, ¿no? No. En diputados no pasó eso. Creo que a ella lo que le pasó fue en el Senado. Ok. Pero no sé si la echaron. Me parece que la quisieron echar o le dijeron que la echaban y no se fue del... Sos una de las mentoras de Sergio Massa, o por lo menos él siempre te reconoce como la responsable de introducirlo al peronismo. ¿Cómo viste su rol como ministro, su campaña, su lugar actual dentro del peronismo, dentro de la política? Yo creo que el gobierno fue un gran error. Yo creo que esa juntada que hicieron, yo prefiero no hablar del tema. Yo en el 2019 me separé con Sergio a raíz precisamente de la decisión de él de incorporarse nuevamente a ese conglomerado que armaron en donde decidieron que Alberto Fernández fuera el presidente de la Nación. ¿En qué cabeza cabe que podía ser presidente de la Nación un tipo que no alcanzó a morirse el amigo y empezó a denostar a la mujer del amigo que había quedado con el poder y con una enorme responsabilidad de la manera desconsiderada en que lo hizo? No podía ser nunca eso. Y no fue. Yo creo que fue un gobierno fallido totalmente y creo que hay que asumirlo. Y creo que Cristina tiene que asumir su responsabilidad de eso, porque fue su decisión.
más allá que en la rosca política hayan estado involucrados todos los otros. Creo que fue un error tremendo. Y bueno, fue toda una serie de desaciertos. El tratamiento de la pandemia no tiene perdón de Dios. La demostración de la incapacidad política más abrumadora. Y bueno, y después todo cómo terminó. No quiero hacer no. Me parece que son todos responsables y está a la vista. Me voy acercando al final, tengo las últimas, hay algunos temas que lamentablemente me van a quedar afuera, como por ejemplo reforma laboral, que me interesaba conversar con vos, y ya que lo menciono te lo voy a preguntar, porque la verdad que también es una de las discusiones del presente. Fuiste ministra de Trabajo, es una legislación que conocés, hubo muchos cambios en el mundo del trabajo. ¿Cómo los pensás? ¿Pensás que hace falta cambiar la legislación? ¿Y cómo ves el rol de la CGT en este momento? Yo creo que la CGT y el peronismo se perdió la oportunidad de hacer lo que hizo en la década del 70, que es mirar el mundo del trabajo y adecuar los derechos de los trabajadores a ese mundo. ¿Entendés? Se aquilosó todo, se burocratizó todo, el sindicalismo se dedicó más a gerenciar las obras sociales que a la defensa de los trabajadores, o a pensar el nuevo mundo del trabajo. Que pensar no quiere decir discutir, porque uno que más o menos conoce la interna gremial sabe que hay algunos dirigentes que la tienen mucho más clara que otros, y que tienen un discurso de modernización laboral y están viendo el proceso de cambio en materia de trabajo con el proceso tecnológico, algo que no ocurre ahora, que ya ocurrió. Porque esto lo tendríamos que haber discutido hace 15 años. ¿No? Hace 15 años, un día vino Cristina al Congreso y muy suelta de cuerpo, desde el lugar de presidente de la Nación, nos dijo: hay un 35% de personas sin registrar. Lo que se olvidó decir es que esas personas no tenían derechos, esas personas estaban fuera de todo y esas personas eran un drama y una bomba que iba a explotar en cualquier momento. Para mí eso fue un espanto. Para ella fue mostrar un diagnóstico, pero nunca se mostró la solución. ¿Me entendés? Entonces nosotros hoy tenemos un drama laboral. Tenemos la mitad de la población laboral sin derechos, sin jubilaciones, porque además el sistema jubilatorio lo ponemos desde el Estado y decimos es y para tener jubilación tenés que pagar, te tiene que pagar el empresario, bla, 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 le haces el régimen al tipo. Y por otro lado no te calentás en que el tipo entre a la formalidad. Entonces me parece que es un horror y me parece que tiene que haber una reforma laboral. Y la silla que vos no ocupás, te la ocupó a tu enemigo. Claro. Hoy te la ocupó tu enemigo y la reforma la va a hacer tu enemigo. El tipo que está más pensando en los costos de la salida del trabajador, evidentemente cuando te sacan la indemnización, que en la incorporación de derechos. Exactamente. Graciela, sos... La responsabilidad de esto es la torpeza de lo que nunca hicieron nada para pensar una reforma laboral que incorporara con derechos a los nuevos trabajadores. Fuiste y sos muy crítica del kirchnerismo en general, de Cristina también. Sin embargo, también sos una persona dispuesta a la articulación, a la negociación. Pienso, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, que creo que fue 2018, que fue una piedra en el zapato del macrismo importante, ¿no? Algo que les dolió, que les costó. Pero no fue una negociación con el kirchnerismo. Todo lo que yo hice en el Consejo de la Magistratura era lo correcto. Pero esa banca era de ellos. A mí no hay una sola negociación. No era de ellos porque ellos cambiaron el sistema de elección cuando lo pusieron el doctor Tonelli, con quien tengo una gran amistad, pero es la realidad. Es más, cuando lo ponen a Tonelli, firman todos los bloques, menos el Frente Renovador que yo presidí. Cuando a mí me pregunta Monzó, ¿por qué no firmaba? No lo firmé porque estaba mal, porque era contrario a lo que decía la Constitución. Entonces, en ese lugar me vas a encontrar siempre. Claro. Los votos que yo di para determinados jueces
fueron votos que eran correctos. Que a mí alguien me diga que el doctor Boyko, porque era el abogado de Cristina, no tenía méritos profesionales para ser juez, bueno, no, anda al diablo. Y bueno, pero esa es una distinción que no hace nadie. Rendir 400.000 veces exámenes y en todos los exámenes que daba era el mejor. Claro. O el doctor Padilla, que también me lo endilgaron un montón de veces. Pero pareciera que hay un parteaguas que la gente vota en función de si lo acercan al kirchnerismo o no. Yo no tengo ese parteaguas. Bien, buenísimo. Yo no tengo ese parteaguas. ¿Y pensás que se pueda volver a confluir en una propuesta común política de todo el peronismo que incluya a los sectores kirchneristas también? No lo sé. En realidad yo no veo que se esté construyendo desde ningún lado. No se ve. No se estaría viendo. Pero nada. No. Es más, me da la impresión de que quienes están hoy en el Partido Justicialista están atrincherados ahí y no van a dar un ápice de posibilidades de que nadie piense distinto. Por esto en lo que se convirtió la vida política, lo mismo pasa de otros lados. Sí. Se convirtió en un toma y daca. Twitter. Voy a la próxima elección, estoy pensando dentro de 2... Nadie está pensando el país. Ese es el problema. Nadie está pensando el país. O algunos pocos dirigentes lo piensan, porque también soy bastante cruel en decir nadie, porque he tenido grandes charlas con grandes dirigentes que realmente están mirando que Argentina tiene que tener futuro y hay que construirlo. Por ejemplo, Yo con el gringo Schiaretti he tenido buenas charlas. Yo no fui candidata de él por todo esto que te planteo. Juan Manuel Urtubey para mí es un pibe que desde siempre, con un extremo de prudencia, gran preparación, con un currículum político impresionante y con el que se puede hablar de política. Claro. Esos son dos tipos con los que se pueden hablar de política. Otro tipo que a mí me gusta mucho es Beretinec. A algunos no les gusta y los rionegrinos algunos le dan también. Pero bueno, se convirtió en el jefe político de la provincia con gran autoridad. Tipo súper preparado, ¿viste? Vos cuando hablás con algunos dirigentes y tienen contenido, saben claro. la Argentina, lo que la Argentina necesita, da gusto. Provoca un gran entusiasmo. En algún momento también estuve charlando con el de San Juan, que ahora es senador. Uñac. Uñac, y también me pareció un pibe interesante. Bueno, después terminó su... Y la Corte Suprema le intervino un poco el proceso electoral, ¿no? Sí. Graciela, te voy a hacer la última. Hoy es 3 de junio, se va a llevar a cabo la movilización de Ni Una Menos con fuertes críticas al gobierno, que hace un poco de la violencia de género prácticamente una política de Estado, forma parte del discurso oficial. ¿Qué reflexión haces del movimiento feminista en esta etapa? Yo no soy feminista, pero estuve en todas las peleas, porque el siglo XXI es el siglo de las mujeres y no porque lo diga o no lo diga alguien. Todo. Pero las cosas además hay que saber que van a pasar, te guste, no te guste, diga una pavada un político, no la diga. Pero todo hacía prever en el siglo XX que el siglo XXI era el siglo en el que la mujer iba a tener la participación social y la participación la tiene. En este momento se me viene a la cabeza la presidenta de México, electa. Uh-huh. Una ingeniera ambiental, uh-huh. dicho sea de paso. Una ingeniera ambiental, una mina extraordinaria con una preparación tremenda, la primera mujer en un país que tiene, los fallos de la Corte Internacional por los Derechos de la Mujer más relevantes, ¿no? Que nosotros siempre hacemos mención en todo lo que tiene que ver con las responsabilidades del Estado y las mujeres en la violencia de género, campo algodonero, es precisamente un fallo que se da a raíz de los mexicanos llevando a la Corte Internacional de Derechos Humanos el caso México. Hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Yo creo que las minas ya ocupamos un lugar y de este lugar no nos va a desbancar ningún estrellado que circunstancialmente ocupe ningún gobierno.
porque somos un dato de la realidad en todo sentido y porque tenemos muchos derechos todavía por reivindicar. Esto se va a ver en serio culminado o completado cuando las mujeres tengamos acceso al crédito, cuando las mujeres tengamos las posibilidades de tener una economía que nos permita tener un proceso de libertad mucho más amplia que el espiritual, que ya lo tenemos y no lo necesitamos que nos los den por ninguna ley. Yo creo que ya está. Y el tema de lo que es la violencia de género, bueno, es un tema que es grave, que hay que seguir trabajando, que el Estado tiene que estar presente, que la justicia tiene que asumir su rol y que tienen que haber, digamos, medidas extremas en el proceso penal para todo lo que es, digamos, las amenazas que sufren las mujeres habitualmente, porque nadie muere de casualidad. Las mujeres que mueren por violencia de género son mujeres que vienen con una historia que está testimoniada por familiares, amigos, vecinos y las policías y el Poder Judicial, ¿no? Fíjate la última muerta que tenemos, una chica que estuvo yendo a denunciar al golpeador y entonces me parece que hay que seguir y hay que meterse en todos los casos y no tener miedo. Ser mujer no es una moda y ser mujer empoderada no es una moda. Es un dato de la realidad. Esto sucede en el mundo. Los que denostan la Agenda 2030, en realidad lo que están denostando son las decisiones de 180 países en el mundo que forman parte de las Naciones Unidas y que han decidido en 17 objetivos, entre otros, hablar el tema de género y reivindicar los derechos de las mujeres. El mundo cambió, vivimos en el siglo XXI, aunque algunos añoren y quieran llevarnos al siglo XVII y crean que con viva la libertad, carajo, se resuelven los problemas. No se resuelve un carajo. Necesitamos no solamente libertad, necesitamos derechos, necesitamos que los derechos se cumplan. También estamos dispuestos a tener obligaciones, porque somos ciudadanas en completitud. Pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir reivindicando aquello en lo que creemos. Yo soy lo suficientemente grande como para no dejarme vencer. Graciela, muchas gracias por pasar por Gelatina. Nosotros acá estamos en un proceso de charlas abiertas con dirigentes del peronismo, algunos con los cuales caminamos más cerca los últimos años, algunos con los cuales no caminamos tan cerca, pero nos interesa pensar este presente con todos y todas, y la verdad que para mí fue muy interesante charlar con vos, así que gracias. Estás haciendo lo que el partido no hace. Muy bien. Bien, vamos. Y quiero decirte también que compartimos unos mates riquísimos con yerba porongo, yerba orgánica que no usa ningún tipo de agroquímico en su elaboración, así que muchas gracias Porongo por acompañarnos en estas conversaciones, en este caso con Graciela Camaño. Muchas gracias compañera, ha sido un gusto. Igualmente. También decirles que hoy almorzamos cosas riquísimas